incidente, ¿cierto? Que sabemos ya que, de acuerdo a lo que hemos visto, es un haz de radiación electromagnético, que lo va a separar en bandas, ¿ya? De longitudes de ondas específicas, ¿ya? Hola, Yanis, ¿cómo está ahí? Formando un espectro, ¿ya? Que va a estar compuesto por diversos tipos de líneas oscuras y claras, ¿ya? Es lo que usted puede visualizar así como un código de barras, ¿ya? Que ven distintos tipos de productos que usted puede comprar, si esto es un código de barra, es muy parecido a lo que hace qué es lo que se hace con este haz de luz, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo? El de poder identificar, calificar y cuantificar su energía. Claro que sí, Camila, me avisa ya, para que darle el tiempo, no hay problema. Luego tenemos, esta es la instrumentación que ocupa un espectrofotómetro UV visible, ¿cierto? Va a tener una fuente de radiación o una lámpara, vamos a revisar más adelante los distintos tipos de lámpara que existen. ¿Ya? Un sistema óptico que está constituido para, principalmente se fundamenta, ¿cierto? En un sistema para dirigir la radiación, ¿ya? Y un sistema que va a permitir aislar una longitud de onda específica con la cual yo necesito trabajar. Recuerden que los analitos tienen características de interactuar con la materia, ¿cierto? Y eso es característico de una cierta longitud de onda. Por eso se selecciona una longitud de onda específica para poder trabajar con ella, ¿ya? No con todo el espectro, sino que con una en particular. Y obviamente después va a haber un recipiente para la muestra donde este haz de una longitud de onda específica va a incidir sobre esta muestra, ¿cierto? Ya sabemos cuál es el principio que actúa en esta técnica en particular, el haz de luz se hace incidir sobre la muestra, ¿cierto? La muestra, dependiendo del tipo de concentración, del tipo de analito que tenga, va a ser la cantidad que va a absorber o no de energía para después luego emitir una muy diferente a la que tiene a las de radiación incidente, ¿ya? Y eso está relacionado obviamente con el porcentaje de transmitancia, que ya vimos que hay una relación entre el porcentaje de transmitancia y la absorbancia. Y finalmente esto va a un sistema de detección, ¿cierto? Que es un transductor de la radiación, de la señal de la que sale, ¿cierto? Que la transforma en una señal que para nosotros es válida para poder hacer la determinación de un analito en particular. Como algunos de los componentes está dentro de lo que son las fuentes de radiación, acá tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? Tenemos la lámpara de arco de xenón, las lámparas de hidrógeno y deuterio, de tungsteno halógeno, lámpara de tungsteno, la lámpara de NERS, el alambre de nicromo y el global. Y ustedes se dan cuenta que cada fuente trabaja en un área o en una parte del espectro específico con una cierta longitud de onda. Por lo tanto, yo, en función de eso, ¿cierto? Del analito que quiero analizar y la longitud de onda a la cual responde esta especie en particular, yo puedo elegir, ¿cierto? Una determinada tipo de fuente de radiación. Y así es más fácil, ¿cierto? Poder trabajar con una sustancia en particular. Y obviamente cada tipo de lámpara también va a responder a un tipo de espectroscopía en particular, puede ser fluorescencia, absorción molecular en UV, en la absorción molecular UV visible, el IR cercano, absorción molecular IR, ¿ya? Va a depender del tipo de longitud de onda, ¿cierto? La fuente que yo quiero ocupar y también cómo va a estar relacionada esta también con el tipo de espectroscopía que necesito utilizar para esa fuente en particular. Luego tenemos, como hablábamos, que son rangos de estas, ¿cierto? Que sale acá, que son líneas oscuras y claras. Nosotros vamos a tener fuentes de radiación que van a ser de forma continua y otras que van a responder de forma lineal. ¿Cuáles son las características que va a tener esta fuente de radiación? Que es un haz de radiación con adecuada potencia, intensa, ¿ya? Esa es una de las características que deben tener estas fuentes de radiación, que sean intensas, ¿ya? Para que el haz de radiación que se está generando sea con una potencia adecuada, ¿ya? Y que también tenga un voltaje de salida estable durante periodos de tiempo razonables, es decir, que no tenga intermitencias, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos? Ya lo acabamos de mencionar, ¿cierto? Que tenga una intensidad de radiación elevada, continua, que pueda emitir en un amplio rango de longitudes de onda, ¿cierto? Emisión continua,
y que tenga una intensidad constante en el tiempo, que es lo mismo que acabamos de decir acá, pero en forma más resumida o un poco más digerible, es lo que aparece en esta PPT. Entonces, en función de esto, vamos a tener fuentes de radiación, ¿cierto?, que van a trabajar en una zona en específico. Por ejemplo, cuando queremos ver la zona del UV, del ultravioleta, vamos a tener que ocupar la lámpara de deuterio, ¿ya?, cuyo intervalo de uso, o sea, de longitudes de onda en las cuales trabaja, va desde los 160 a los 390 nanómetros, ¿ya? Y se fundamenta principalmente que se fundamenta, ¿cierto?, en la descarga de un gas a baja presión. Entonces acá se presenta un diagrama de cómo trabaja este sistema dentro, o sea, la parte interna de este sistema, cómo va trabajando, ¿ya? Dice que tiene un revestimiento de cristal de sílice, tiene un filamento que es un cátodo, ¿cierto? Tiene una pantalla metálica y también tiene un ánodo, ¿ya? Cátodo y ánodo. Entonces hay un flujo de energía a través de lo que son las descargas de este gas a baja presión, ¿cierto? Que se ioniza para producir electrones. Luego tenemos, cuando queremos trabajar en la zona del visible, esto es importante que lo entiendan, que para cada zona que uno quiera trabajar va a tener una fuente de radiación específica, que es la que les mencioné anteriormente en ese cuadro resumen, ¿cierto?, en el cual aparecen los distintos tipos de fuentes para distintos tipos de longitudes de onda. Entonces, si yo quiero trabajar en la zona del visible, yo sé que mi analito va a responder en la zona del visible, yo tengo que ocupar una lámpara de wolframio, ¿ya?, que también es conocida como una lámpara de incandescencia, que se basa en que emite luz en el rango del visible y también del IR cercano, que va desde los 350 a los 2500 nanómetros, ¿ya? Y que está regida por las leyes de emisión del cuerpo negro, ¿ya? Aquí hay otra cosa más física que se puede discutir, ¿ya?, pero que no es de objeto de este curso. Y la radiación emitida va a ser una función también de la temperatura, ¿ya? Entonces son las variables que hay que tener en cuenta cuando ocupemos este tipo de lámparas. Las que les estoy mencionando yo son las más de uso más constante, ¿ya?, en este tipo de espectrofotometría. Luego tenemos la zona mixta, que involucra el visible y el ultravioleta, y acá podemos ocupar la lámpara de arco de xenón, ¿ya?, que también es conocida como una lámpara de descarga. Y se fundamenta principalmente en la descarga que existe entre dos electrodos, ¿ya?, en un bulbo de cuarzo con xenón a alta presión, ¿ya?, en donde se produce la excitación del xenón. Esta excitación va a producir una emisión de luz continua entre los 250 y los 600 nanómetros, ¿ya? Y las características que tiene esta lámpara de arco de xenón es que la emisión es bastante intensa, ¿ya?, por lo que se utiliza en fluorometría molecular, ¿ya? Obviamente, o sea, cuando se va a realizar un estudio que involucre este tipo de espectrofotometría, la fuente es principal y muy importante para poder saber cuál de esas fuentes yo tengo que elegir, ¿ya? En este caso, como la lámpara del arco de xenón es bastante intensa la radiación que genera, que emite, ¿cierto?, se ocupa principalmente en fluorometría molecular. Entonces acá tenemos también, dentro de los sistemas ópticos comunes, ¿cierto?, tenemos las longitudes de onda y cuáles son el tipo, ¿cierto?, si es continuo o discontinuo, o de líneas, el tipo de prisma o selector de longitud de onda, ¿cierto?, que vamos a ocupar. Si quiero trabajar entre los 100 y los 200, voy a ocupar un prisma de fluorita, y así vamos trabajando, ¿cierto?, y vamos viendo cuál es el selector de longitud de onda necesario, ¿cierto?, como un monocromador, para saber en qué tipo de longitud de onda es en la cual yo quiero trabajar, ¿ya? Por eso es importante basarse en la información disponible en literatura, porque así uno va viendo, ¿cierto?, qué o cuál es el sistema que yo necesito ocupar para trabajar a una cierta longitud de onda. Un selector de longitud de onda es aquel que me va a permitir trabajar en un cierto rango del espectro electromagnético. Entonces, cuando hablamos de sistemas ópticos, principalmente en la espectrofotometría visible UV, es esencial disponer de una radiación continua, ¿ya? La radiación continua quiere decir que siempre esté emitiendo con la misma frecuencia, ¿ya? Y en una determinada longitud de onda, ¿ya?, que esta sea continua, ya que
como vimos en un principio, ¿cierto? Cuando hablamos de los fundamentos de la espectrofotometría, hay que cumplir la ley de Lambert-Witt, ¿ya? Que también se aplica a la radiación monocromática. También hay que ver cómo trabajan los anchos de banda, ¿ya? Que los anchos de banda estrechos aumentan la sensibilidad, es decir, un ancho de banda que sea muy estrecho comparado con uno que sea muy más grueso, ¿cierto? Van a producir que a menor longitud, ¿cierto? O menor ancho de estas bandas, mayor es la sensibilidad que se va a obtener en el análisis, ¿ya? Y se mejora también la selectividad con menos longitud, con longitudes de onda menores, ya de probabilidad de que sustancias distintas del analito. Es decir, te la va a segmentar, ¿cierto? En una cierta longitud de onda que te permita responder solamente a la señal del analito que tú tienes y no de las posibles interferencias que puedan estar asociadas con la matriz, ¿ya? Esto pensando que a lo mejor la matriz no es tan limpia como para poder usarla en un sistema espectrofotométrico, ¿ya? Entonces, dentro de estos mismos sistemas ópticos, vamos a hablar de dos componentes, ya, que son esenciales, que los vimos en un principio, ¿cierto? Acá, que tenemos un sistema para dirigir la radiación y un sistema para aislar la radiación. Entonces, para dirigir la radiación, se pueden utilizar diafragmas, rendijas, lentes, espejos, ¿ya? Etcétera. Va a depender de lo que tú tengas disponible para comprar, o que también, con lo cual el equipamiento trae en sí la instrumentación que se tenga a mano para poder utilizar. Y cuando hablamos de sistemas de aislamiento de la longitud de onda, recuerden que primero se tiene que producir una, ¿cierto?, que sea constante. Luego tenemos que aislar una cierta longitud de onda que a mí me permita trabajar específicamente con el analito que yo quiero. Entonces ahí vamos a tener sistemas no dispersivos, ¿ya? Que principalmente se fundamentan en atenuar todas las longitudes de onda, exceptuando la deseada. Es decir, voy a maximizar la longitud de onda que yo necesito, trabajar con un analito en particular, y las demás, ¿cierto?, longitud de onda, las voy a aminorar para que de esa forma yo obtener una máxima señal del analito que yo estoy trabajando. Y también tenemos los sistemas dispersivos, como lo dice la palabra, que van a dispersar la radiación policromática, ¿ya? Separando especialmente las longitudes de onda del espectro, ¿ya? Entonces vamos a tener una que va a maximizar la señal del analito que yo quiero y voy a disminuir las otras, y las otras que va a producir una dispersión de las, ¿cierto?, de radiación electromagnética, y voy a ir separando ya las distintas longitudes de onda del espectro. Entonces, cuando hablamos de los no dispersivos que están acá, ¿cierto?, de los sistemas de aislamiento de longitudes de onda, vamos a hablar de los filtros, ¿ya? Porque recuerden que teníamos diafragma, rendijas, lente, espejo, y también están los filtros, ¿ya? Entonces, los filtros se conocen como láminas que se interponen en el paso de la luz, que absorben parte de la radiación o la interfieren, ¿ya? Entonces son láminas que al interponerse en el paso de la luz absorben parte de la radiación o la interfieren. Por eso es un filtro, ¿cierto? Cuando hablamos de un filtro, por llevarlo a algo más cotidiano, un filtro que ocupamos, ¿cierto?, en el verano para la radiación solar, ¿cierto?, nos permite excluir algún tipo de longitud de onda y nos deja solamente, nos genera una capa o una barrera, ¿cierto?, para que no penetren esas longitudes de onda que son más dañinas, ¿ya? Entonces, este filtro lo único que va a permitir es que me va a evitar que las longitudes de onda que yo no deseo pasen, sino que solamente va a pasar la longitud de onda que yo deseo para poder trabajar. Y dentro de estos filtros vamos a tener filtros de absorción y filtros de interferencia, ¿ya? Y dentro de estos filtros de absorción vamos a tener de paso de banda y los filtros de corte. Dentro de los filtros de absorción, estos se basan en que actúan dejando pasar una banda de la longitud de onda, es decir, un filtro de paso de banda, es decir, voy a seleccionar una longitud de onda en particular para que pase a través de estos filtros, ¿ya? Y obviamente, si estoy dejando pasar una sola longitud de onda, las otras longitudes de onda van a ser eliminadas del espectro, o las voy a bloquear, ¿cierto?, para que no lleguen finalmente al detector, ¿ya? Y
Cuando hablamos de la anchura de banda efectiva en el cual va a trabajar este filtro de absorción, es que va a estar entre los 30 y 50 nanómetros, ¿ya? Es todo un sistema que me va a ir generando primero un haz de luz, ¿cierto? Ese haz de luz se va a descomponer, pero esa descomposición del haz de luz, cuando yo lo coloco un filtro, ¿cierto? En el sistema óptico tengo un filtro que es no dispersivo, lo que voy a hacer yo es que voy a dejar pasar la banda que corresponde a una longitud de onda específica y no las otras que no me interesan poder cuantificar. Tenemos los filtros de interferencia, ¿cierto? Que son los otros, que, como dice la palabra, se basan en las interferencias ópticas para obtener una banda relativamente estrecha. ¿Ya? Recuerden que mientras más estrecha la banda, es más sensible. Y en este caso, si lo comparamos con el filtro de absorción, que es entre 30 y 50 nanómetros, el ancho, ¿cierto?, de esta banda efectiva va entre los 5 y los 10 nanómetros. Es decir, un filtro de interferencia va a mejorar la sensibilidad. Se construyen con un dieléctrico transparente, que puede ser un fluoruro de calcio o un fluoruro de magnesio, que ocupa el espacio entre dos películas metálicas semitransparentes. Aquí estamos hablando de cómo se está conformando, ¿ya? Muy delgadas y que generalmente contienen plata, y todo ello se coloca entre dos capas de vidrio transparente. Entonces, de esta forma ustedes pueden observar un filtro de interferencia, ¿cierto? Va a pasar la luz del espectro, va a atravesar esta placa de vidrio, va a llegar a esta placa metálica, se va a generar una capa dieléctrica a partir de estas dos sustancias, una o la otra obviamente, y después replico lo mismo hacia abajo, y eso me va a permitir, ¿cierto?, trabajar con una banda estrecha de radiación. Dentro de estos mismos filtros de interferencia, nos dicen que los mejores son los de absorción, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice que tienen anchos de banda que son efectivamente menores, que van entre 5 y 10 nanómetros frente a los 40 o 50 que son los filtros de absorción. Y el porcentaje de transmitancia en el máximo es más alto, entre un 70 y un 85% del inicial, mientras que los filtros de absorción solamente alcanza un 50%. De ahí nace, ¿cierto?, las diferencias entre ambos sistemas ópticos, entre los filtros en lo que son los filtros de interferencia, ¿cierto?, que hablábamos acá, que tenemos, sí, estos filtros de interferencia, ¿cierto?, que se destacan sus propiedades que son mejores, ¿cierto?, que lo que son los filtros de absorción. Por eso tienen una mayor aplicabilidad. Entonces ustedes pueden ver que la anchura, ¿cierto?, de esta señal es mucho más estrecha, ¿cierto?, que la que genera el filtro de absorción, que es mucho más ancha. Por lo tanto, si yo quiero tener una mayor sensibilidad de respuesta del instrumento, tengo que ocupar un filtro de interferencia, porque el ancho de banda que me genera es mucho menor que un filtro de absorción. Cuando hablamos de sistemas dispersivos, vamos a hablar de monocromadores, ¿ya? ¿Cuál es la función o cuál es el fundamento de un monocromador? Como lo dice la palabra monocromador. Dispersan la radiación separándola especialmente en las distintas haz de luz policromática, ¿ya? Proporcionan bandas de anchas que son pequeñas, ¿ya? Y otra característica también importante de los monocromadores es que van variando de forma continua y en un amplio intervalo, ¿ya?, amplio intervalo del espectro, y al mismo tiempo aíslan una pequeña banda de la luz policromática. Es decir, de todo el espectro yo solamente voy a aislar, ¿ya?, una sola banda de ese espectro de luz policromática, ¿ya? Entonces, cuando tenemos estos monocromadores, vamos a estar hablando también, a lo mismo que cuando hablamos de los filtros, ¿cierto?, que habían de absorción y de interferencia, tenemos monocromadores que van a trabajar en función de una red o bien en función de un prisma, ¿ya? Y cuando hablamos de una red, vamos a estar hablando de redes de transmisión o bien de redes de reflexión. Los monocromadores en sí, ¿ya?, que son sistemas dispersivos,
constan de tres partes esenciales. La primera es un sistema que me va a dispersar la luz, que tiene que actuar a través de una red o un prisma, ¿ya? Luego van a tener lentes o bien colimadores, ¿ya? Para dirigir la radiación, ¿ya? O lentes de enfoque para dirigir la radiación. Y luego vamos a tener una rendija de entrada y de salida, ¿ya? Ese es el componente básico de lo que son los monocromadores. Entonces, cuando uno lo ve así, de esta forma, tenemos el prisma, ¿cierto? Y tenemos los filtros de absorción o de interferencia. Ya tenemos el prisma que va a tener una rejilla de entrada, como lo dice ahí, ¿cierto? Un lente, un colimador que me va a dirigir el haz de luz, ¿cierto? Que va a pasar por un prisma, este prisma lo va a descomponer, ¿cierto? Y finalmente este lente para enfocar me va a permitir solamente dirigir la longitud de onda que yo necesito a la rejilla de salida que posteriormente va a ir al detector, ¿cierto? Que me va a generar una señal de salida. De esa forma trabaja un prisma. Y la rejilla de reflexión, ¿cierto? Tenemos obviamente una rejilla de entrada, vamos a pasar por los espejos cóncavos que van a producir la reflexión de la luz, ¿cierto? Después va a pasar por la rejilla de reflexión que la va de nuevo a reflejar para allá y de acuerdo a este otro espejo cóncavo, ¿cierto? Yo voy a determinar qué longitud de onda es la que yo deseo pasar a través de la rendija de salida para finalmente llegar al detector. Si se dan cuenta, es un sistema que es bastante sencillo comparado con los sistemas que hemos visto, por ejemplo, de espectrometría de masa, en el cual acá tú vas a ocupar un sistema de filtro, ¿cierto? Que tú puedes hacer los filtros de interferencia, los filtros de absorción, y también puedes ocupar lo que son los monocromadores. Cada uno tiene un fundamento en particular. Entonces, cuando ya sabemos cuáles son los sistemas que me van a permitir aislar, porque vamos, perdón que retroceda, ¿cierto? Ya pasamos por esta parte de acá, donde tenemos un sistema para dirigir la radiación, tenemos un sistema que va a aislar una cierta longitud de onda que van a actuar en los monocromadores, vamos a pasar a la muestra y finalmente de la muestra vamos a pasar a lo que es el sistema de detección. Entonces tenemos que saber qué tipo, ¿cierto?, de cubeta uno tiene que ocupar para realizar los estudios, ¿ya? En el UV lo que se utiliza es, no, Nico, lo que pasa es que después primero hay que generar una haz de luz constante, ¿ya? Que sea constante en el tiempo, que no tenga intermitencias. Ese luz va a pasar, ¿cierto?, por un sistema que me va a dirigir la radiación hacia un filtro de interferencia, ¿cierto?, un filtro de absorción, y luego después eso va a pasar a otro sistema en el cual el espectro de luz que yo hice pasar se va a descomponer, pero solamente, por ejemplo, hablando de un prisma, el prisma me va a permitir aislar solamente una longitud de onda que es la que yo finalmente necesito para poder trabajar. Entonces, cuando yo aíslo esa longitud de onda, obviamente tengo que saber en qué rango del espectro me estoy moviendo para saber qué tipo de cubeta tengo que ocupar, ¿ya? Porque si voy a estar en el UV, voy a tener que ocupar cubetas de cuarzo, ¿ya? Que trabajan en longitudes de onda que son menores a 350 nanómetros. Y si estoy en el visible, ¿cierto? Puedo ocupar cuarzo, vidrio o plástico, dependiendo del tipo de analito que yo quiero analizar, ¿ya? Entonces ustedes, pues, tenemos la posibilidad, vamos a poder trabajar realizando este práctico, ¿cierto? De espectrometría UV visible, que es un poco más accesible de poder realizar en el laboratorio, si es que las condiciones sanitarias se dan de aquí a final de año, ¿ya? Entonces estas son las cubetas que ustedes van a observar. Generalmente uno trabaja con las de plástico, ¿cierto? Que son más baratas, las de cuarzo son mucho más caras, pero obviamente el práctico que uno haga se va a adecuar al tipo de cubeta que uno tenga también para poder trabajar con ello, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de los contenedores de las muestras, decimos que se asume que el tubo, celda o cubeta, que es la que nosotros conocemos, recuerden que cuando realizaron los cálculos de absorción, había una cubeta, ¿cierto?, que tenía un cierto ancho, era generalmente de 1 centímetro para poder realizar los cálculos, ¿ya? Es lo mismo, entonces, acá es lo mismo, que vamos a tener una cubeta, que esa cubeta es donde yo voy a introducir la muestra y finalmente la voy a colocar en el sistema óptico para que me entregue una señal.
Entonces, que esta cubeta en la cual se vierte la solución a leer no debe desviar la trayectoria de la luz, por eso tenemos que saber qué cubeta ocupar, ¿cierto? Por una cierta longitud de onda, ¿ya? Porque tenemos que cumplir la ley de Lambert-Beer, y dice como el cuarzo, aparte de ser muy transparente, presenta un comportamiento constante ante la variación de la longitud de onda, que es común en las celdas de los espectrofotómetros o colorímetros que sean de este material, ¿ya? Obviamente este tipo de celda también tiene que tener una respuesta, ¿cierto? Que se comporte de forma constante. Muchas veces cuando uno realiza estas prácticas de UV visible, lo que uno tiene es que uno al tomar las cubetas, la toma con los dedos, obviamente, ¿ya? O con los guantes, entonces le colocas tu huella digital. Entonces eso interfiere en el haz de luz que está pasando por la muestra, por lo tanto lo que se aconseja es que antes de introducir esta cubeta con la muestra al sistema, es que tú lo limpies bien, ¿cierto? Con una toalla nova que tampoco vaya a rayar en la cubeta, sino que es una cosa que sea suavecita para poder eliminar, ¿cierto? Todas esas manchas o huellas digitales que uno deja sobre la cubeta y que finalmente no interfieran en el proceso de análisis de muestra, ¿ya? Entonces dice que las muestras no deben tener burbujas, obviamente porque la burbuja también ya va a generar un tipo de efecto sobre el haz de luz que está incidiendo en la muestra, ya, por el proceso de reflexión. No deben generarse precipitados ni tampoco turbias, ya. Bueno, eso de la turbidez igual se puede manejar porque a medida que vamos aumentando la concentración de ciertos analitos, no todos, las muestras se pueden colocar un poco más densas o turbias, pero es parte del proceso de calibración cuando uno genera los estándares, cuando va de más diluido a más concentrado, ¿ya? Dice el volumen de la muestra en la cubeta no debe ser excesivo para evitar que se desborde. Todo esto uno lo hace a mano, uno tiene la solución en un, no sé, en un, ¿cómo se llama esto? En un matraz de aforo y lo vierte directamente sobre la cubeta, obviamente que uno va a desparramar para todos lados, porque uno es más desordenado, pero la idea es que no que sea un volumen de muestra adecuado en el cual exista un espacio donde el haz de luz pueda pasar de forma correcta sobre nuestra muestra y así entregando información acerca de los componentes que están constituyendo esta muestra, ¿ya? Dice que no debe ser excesivo para evitar que se desborde. En caso de que sucediera, se debe limpiar con un paño limpio o papel absorbente suave para evitar rayarlas, ¿cierto? Ya les dije anteriormente que hay que siempre evitar rayar este material porque va a también influir directamente en la señal que nos entregue. Dice que la cubeta se sujeta por los lados opacos. Es un buen punto, ¿cierto? Se me olvidó comentarlo, es que la cubeta, bueno, tiene 4 lados, dos que son por donde pasa el haz de luz, ¿cierto? Por donde entra y por donde sale, y otro sistema que son paralelos entre sí, que son opacos, los cuales uno puede colocar los dedos, ¿cierto? E introduce la muestra en el equipo, ¿ya? Es un buen punto que se me había olvidado mencionar. Dice que se debe adicionar solamente un máximo de muestra que llegue hasta las 3/4 partes de la cubeta. No se deben derramar líquidos, sobre todo solventes, ácidos o álcalis, dentro del contenedor de la cubeta, ¿ya? Obviamente porque va a producir un proceso de activación, va a dañar el sistema en sí, que es lo que uno no está buscando, ¿ya? Y dice se debe mantener el espectrofotómetro limpio y libre de humedad. Ya son las condiciones básicas que uno tiene que tener al momento de querer trabajar con espectrometría UV visible, ¿ya? Entonces acá también tenemos una gráfica, ¿cierto? En donde nos muestra qué tipo de material es el que yo tengo que ocupar de acuerdo a la cubeta, ¿cierto? Para un cierto tipo de longitud de onda, ¿ya? Pueden ir viendo que hay un amplio espectro para lo que es las que son de fluoruro de litio, de vidrio, ¿cierto? Y de KBr. KBr es principalmente utilizado en R. Finalmente, a lo que uno llega, ¿cierto? Cuando uno ya genera el haz de luz constante, este haz de luz se descompone y finalmente llega un haz de luz que yo solamente quiero a una longitud de onda deseada, pueden llegar a un detector. Por lo tanto, estos detectores tienen ciertos requisitos. Primero, deben responder a un amplio rango de longitudes de onda, ¿cierto? No me sirve un detector que tenga un rango de respuesta acotado, porque si yo quiero ampliar, ¿cierto?, el giro de los análisis, si me quiero ir a longitudes de onda más alta o de longitudes de onda más baja, no me van a servir. Por lo tanto, tiene que responder en un amplio rango de longitudes de onda, tiene que tener una respuesta rápida, deben ser sensibles,
¿ya? A bajos niveles de radiación. Recuerden que muchas veces algunos analitos van a absorber mucha energía, ¿cierto? Mucha radiación, y la que van a emitir va a ser muy poca, ¿ya? El haz de luz que va a salir. Deben producir una señal eléctrica fácilmente amplificable. Recuerden que la idea de los detectores es poder amplificar estas señales. ¿Para qué? Para poder generar un espectro. ¿Ya? Deben tener bajo nivel de ruido, porque si tengo más ruido, menor es la señal que yo voy a poder cuantificar. O sea, me refiero a niveles de concentración más bajos, ¿cierto? Mucho ruido no me va a permitir cuantificar a niveles de concentración más bajos. Y obviamente, el fundamento es que la señal debe ser proporcional a la potencia radiante. Ya tiene que haber una relación entre lo que es el haz, ¿cierto? La potencia que tiene el haz la, eh, con la señal de salida. También nos dicen que actualmente la forma más utilizada de transducción, ya que finalmente como trabaja el detector, ¿cierto?, de la energía radiante en espectrofotometría visible UV, es mediante un detector de fotones, ¿ya? Es el más común. Entonces dice que los detectores de fotones son dispositivos que transforman la energía radiante en una señal eléctrica, es decir, el haz de luz que finalmente, una determinada longitud de onda que llega al detector, lo que hace este detector es transformar esta energía radiante, ¿cierto?, en una señal eléctrica, en un pulso eléctrico, ¿ya? Y tenemos los detectores que son de célula fotovoltaica, de fototubo, un tubo fotomultiplicador y de fotodiodos, ¿ya? Esos son los 4 tipos de detectores que hay. Por lo tanto, obviamente, célula fotovoltaica, fototubo y tubo fotomultiplicador y fotodiodos, uno los puede ir ubicando acá, ¿cierto? Para saber en qué tipo de rangos yo puedo trabajar con cada uno de estos detectores, ¿ya? Si se dan cuenta, el tubo fotomultiplicador va de los 150 hasta los 900, ¿cierto? Que abarca el UV del vacío, el UV, el visible y parte del IR cercano, ¿ya? Después tenemos los diodos de silicio también, que tienen un cierto rango de longitudes de onda en los cuales trabajan, y cuando nos vamos, ¿cierto?, a longitudes de onda más largas, pero de menor energía, tenemos los fotoconductores, el termopal, la célula neumática de Volay y la célula piroeléctrica que trabaja en función de lo que es la capacitancia. Hablamos de las células fotovoltaicas, ¿ya? Vamos a hablar de que son la energía radiante se genera a través de una corriente en la interfase entre un semiconductor de selenio, mercurio, cadmio, teluro y un metal de hierro o cobre, ¿ya? Obviamente ustedes se van a aburrir con todo esto porque es pura teoría, ¿ya? Pero les pido las disculpas, pero análisis instrumental es teoría, trato de hacerlo lo más o menos posible, metiendo también ejercicios de estas temáticas en particular, ¿ya? Dice que al incidir la radiación, el semiconductor se vuelve conductor, ¿ya? Se rompen los enlaces y se liberan electrones y cuerpos positivos. Eso produce, ¿cierto?, una transferencia de energía, que finalmente se transforma en una señal. Porque recuerde que el fundamento de esto es transformar la energía radiante en una señal eléctrica, como dice ahí. Dice, los electrones migran hacia la película metálica y pasan al circuito externo para recombinarse con los huecos que migran hacia el metal que actúa como base. En ese intertanto se crea una corriente cuya magnitud es proporcional al número de fotones que van siendo o que están incidiendo sobre este sistema en particular, ¿ya? Entonces la energía radiante la voy a transformar en energía eléctrica, energía radiante a través de los fotones. Y las células fotovoltaicas de silicio, por ejemplo, ¿cierto?, se denominan células solares y se utilizan como fuentes de potencia o baterías solares. Entonces ahí tenemos un pequeño mecanismo, ¿ya?, en el cual usted puede ver, ¿cierto?, que el metal base se va a producir una transacción, una liberación, ¿cierto?, de cargas, ya van a ir interactuando con la placa de plata, ya, y van a producir todo el proceso. Y estos detectores de células fotovoltaicas se utilizan principalmente en el visible, que va de los 350 a los 700 nanómetros, y una de las características importantes de esto es que no necesitan una fuente externa de energía, ¿ya? En lo personal, yo quiero que entiendan cuáles son los tipos de detectores que existen en el mercado, ¿cierto? Y cuál es el rango en el cual estos pueden trabajar
porque en el caso de que yo les ponga más adelante en la solemne, ¿cierto?, un tipo de rango en el cual ustedes tienen que analizar una muestra, ¿cierto? Ustedes me van a tener que decir qué detector podrían utilizar de acuerdo a la longitud de onda que tenga el analito que yo quiero investigar. Luego tenemos los detectores de fototubo, que dice que la radiación causa una emisión de electrones de una superficie sólida fotosensible, ¿ya? Emisión de electrones, ¿cierto? La radiante se va a transformar en electricidad basada en los electrones, ¿ya? Y se fundamenta en el principio de lo que es el término fotoeléctrico, ¿ya? Dice que está constituido por un cátodo semicilíndrico y un ánodo de filamento en una ampolla de cuarzo o vidrio donde se ha hecho el vacío y donde ahí vamos a poder aplicar, ¿cierto?, entre ambos electrodos un voltaje. También nos dice que el material fotosensible del cátodo, que puede estar constituido por óxidos de metales alcalinos, ¿ya? Emiten electrones al ser irradiados. ¿Por qué óxidos de metales alcalinos? Recuerden que los metales alcalinos entregan fácilmente sus electrones comparados si uno se va moviendo hacia la parte derecha de la tabla periódica, en donde aumenta la electronegatividad y por lo tanto es más difícil poder arrancar un electrón. Pero cuando hablamos de lo alcalino y lo alcalino terrestre es mucho más fácil poder generar esta liberación de electrones. Por eso se ocupan óxidos de metales alcalinos para producir esta liberación de electrones en el medio. ¿Ya? Debido al voltaje aplicado entre los electrodos, los electrodos se dirigen al ánodo, ¿ya? Por el circuito fluye una corriente cuya intensidad es directamente proporcional a la intensidad de la radiación que la provoca, ¿ya? Esto es muy importante porque recuerden que tiene que haber una relación, ¿cierto? Una proporcionalidad entre la intensidad de la radiación y la señal. Entonces ahí tenemos cómo funciona esto, ¿cierto? Pasa del cátodo, ¿cierto? Se liberan los electrones que pasan al ánodo y producen todo el fenómeno. ¿Dónde se utilizan principalmente? Cuando trabajamos en rango de rangos de longitudes de onda que van entre el UV y el visible, que va de los 190 hasta los 700 nanómetros, ¿ya? Y también se caracteriza por ser más sensible que la célula fotovoltaica. Otro también detector importante es el tubo fotomultiplicador, que está constituido por un cátodo sensible, ¿ya? Si se dan cuenta, ocupan el mismo principio, similar al fototubo, y un ánodo colector separados por una serie de electrodos positivos de óxido de magnesio o de fósforo de galio, ¿ya? Pueden variar en cantidad, ¿cierto? Pueden ir de 5 hasta 11 de estos series de electrodos, ¿ya? Y que también son conocidos como dínodos, ¿ya? Y cada uno de estos dínodos están a un voltaje determinado, ya que están en forma paralela, pero el voltaje va de forma creciente entre un dínodo y otro, ya, y que se caracterizan por emitir de 2 a 5 electrones cuando son golpeados con electrones de suficiente energía, es decir, el impacto, ¿cierto?, de esta nube, de este flujo de electrones contra esta placa va a producir la liberación de 2 a 5 electrones. Dice, al ser iluminado el cátodo fotosensible, se emiten electrones que son acelerados por el campo eléctrico, ¿ya? E inciden sobre varias superficies liberando una cascada de electrones secundarios que va entre 10 elevado a 6 y 10 elevado a 7 electrones por cada fotón incidente. Si se dan cuenta, acá estamos casi bordeando un principio que se ocupa también en espectrometría de masa cuando se empiezan a acelerar, ¿cierto?, estas partículas para producir un fenómeno en particular. Ahí tenemos, ¿cierto?, un esquema de cómo actúa este tubo fotomultiplicador y que son muy sensibles a la radiación que va entre el visible y el UV. Tienen tiempos de respuesta que son muy rápidos, solo pueden medir radiación de baja potencia y su sensibilidad viene limitada por la corriente oscura debida a la amplificación, ¿ya? Luego tenemos los detectores que son de fotodiodos de silicio, ¿ya? En el cual se basan principalmente en que la absorción de la radiación electromagnética aumenta la conductividad a través de la unión de polarización inversa. Hay todo un proceso físico, más que nada y químico también, en esta generación, ¿cierto?, de estos detectores. Y dice que la polarización inversa crea una capa de depresión que reduce casi a cero la conductividad del dispositivo. Sin embargo, cuando sobre esta zona de deflexión incide la radiación, se forman en ellas
agujeros y electrones libres que dan lugar a un aumento de la conductividad y se crea una corriente eléctrica que es proporcional a la potencia radiante. Ustedes se dan cuenta, hay muchos fundamentos del tipo físico detrás de esto, ¿cierto? Y también químico para poder generar este tipo de detectores. Un sistema o un mundo bastante interesante de poder estudiar, pero que a mí no me interesa. Prefiero quedarme con la teoría de cómo funcionan nomás, ¿ya? Porque soy malo para la física, así que no, si me meto en ese campo así de forma específica, voy a hacer agüita. Sí, obvio, sí, hay que ser sincero. ¿No? Odio la física y no puedo. Ah, ya, muy bien, Nicolás. ¿Ves? Si somos varios que odiamos la física. Entonces, por eso yo le hago el quite nomás. Se las voy nombrando, le doy el fundamento y sí, yo creo que todo. Entonces, le doy el fundamento. Más que nada, como les digo, que ustedes se centren en lo importante de esto, cómo funciona, ¿cierto? Que amplifican las señales y que finalmente esto tiene una cierta aplicabilidad en determinados rangos de longitudes de onda. Ya, entonces, estos detectores, ¿cierto? Que son de fotodiodas de silicio, varían o son sensibles en el rango que va entre los 190 y los 1100 nanómetros, y se pueden, se pueden miniaturizar, es decir, se pueden hacer mucho más chiquitos y utilizar series de estos, de fotodiodos, ¿ya? Que son bastante interesantes. Hay los cromatógrafos líquidos, generalmente vienen con detectores de arreglo de diodos que son bastante interesantes de poder utilizar porque uno trabaja en un rango importante del espectro, que lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos un espectrómetro de haz simple, ¿cierto? Tenemos una fuente donde va a tener una entrada, va a haber una dispersión que va a, ¿cierto?, a descomponer todo el espectro en distintas longitudes de onda, y finalmente el monocromador, que es todo este sistema, que actúa como tal, se denomina monocromador, me va a dejar pasar solamente una longitud de onda que yo deseo trabajar. Esta va a incidir sobre la muestra y esta finalmente va a llegar al detector. Ese es el fundamento esencial que yo quiero que ustedes retengan en su cabecita, ¿cierto?, de cómo funciona un espectrofotómetro. En este caso, de haz simple, dice que trabaja entre los 340 y los 950 nanómetros. El tipo de instrumento de haz sencillo es muy apropiado para medidas cuantitativas de absorción de una misma longitud de onda. Sin embargo, para medir la observancia de la muestra, debe primero medirse una muestra de referencia por separado. Recuerden que también, cuando hablábamos del sistema de IR, me parece, ¿sí?, unas de luz, ¿cierto?, se descomponía la luz, pasaba por dos lados, por uno por la muestra y por otro por la referencia, ¿cierto?, para saber cómo se comportaba el sistema en sí. Y después dice, esto que puede causar inexactitud, ya que tanto la intensidad de la fuente como la respuesta del detector van a generar fluctuaciones en el tiempo. Recuerden que la idea de esto es que no existan fluctuaciones, sino que sea una emisión constante de este haz de energía. Acá tenemos un espectrómetro de doble haz, ya que ocupa el mismo principio, ya, pero acá vienen otros sistemas, ¿cierto?, que me van a poder ir manejando, ¿cierto?, ciertas longitudes de onda, ya, y que van a pasar, obviamente, por la muestra, lo que les comentaba anteriormente, que una va a pasar por la muestra y la otra va a pasar por la referencia para ver cómo se está comportando el sistema en sí. ¿Ya? Y los instrumentos de doble haz tienen la ventaja de que compensan todas las fluctuaciones de la fuente radiante. Es decir, todos los problemas que tiene el espectrofotómetro de haz simple se ven resueltas con un espectrofotómetro de doble haz, porque va a producir que las fluctuaciones, ¿cierto?, de la intensidad de la luz no se vean impactadas finalmente en el sistema de detección. Nos dicen también que compensan las amplias variaciones de la intensidad de la fuente con la longitud de onda. Y también nos recomiendan, o nos indican, ¿cierto?, que el diseño de doble haz es muy útil para el registro continuo de espectros de absorción. Finalmente, dependiendo del tipo de analito, ustedes lo pueden ver, ¿cierto?, en esta tabla a mano izquierda, depende del tipo de analito, aluminio, arsénico, cadmio, cromo, va a ser el método el cual yo voy a ocupar, y también la longitud de onda en la cual yo tengo que realizar ese análisis en particular, ¿ya? Lo mismo acá, tenemos el tipo de analito, proteínas, ¿cierto?, proteínas totales en el suero, colesterol en el suero, el ácido úrico, barbitúricos en el suero, glucosa y yoduro enlazado a la proteína, ¿ya? Entonces ustedes ven el método que se utiliza para eso y
a la longitud de onda en la cual se va a cuantificar. Queridos camaradas, eso era la clase que les tenía para el día de hoy. Agradezco el tiempo que ustedes esperaron, ¿cierto?, para que yo pudiera llegar desde la clínica, así que agradecido en el alma. No, Nico, mañana solamente recuerden que mañana solamente es IR, ¿ya? Que ustedes tienen que saber a qué longitud de onda, ¿cierto?, del espectro IR, usted puede identificar los ciertos grupos funcionales que están apareciendo en una molécula u otra. 28, mañana hay práctico. Es un práctico de IR, lo dijimos la semana anterior, pero no es complejo, ¿ya? Solamente tienen que repasar la clase anterior para ir viendo, o la pueden repasar ahí mismo cuando hagamos el práctico, con toda la fe, exactamente. Y vamos, ya usted puede. Y usted tiene que ir viendo a qué longitud